Bueno, un saludo para todos. Vamos entonces a hacer el segundo capítulo de la historia extraterrestre de la humanidad. Espero que si alguien está llegando a este capítulo, vea primero el capítulo 1. Dentro del mismo canal, de mi canal de YouTube está el capítulo 1. Entonces vamos a dar inicio y ya estamos con ustedes. Bueno, entonces hay una pregunta que hay que hacerse cuando uno habla de civilizaciones extraterrestres: es ¿para qué vine yo a este planeta? ¿Sí? Básicamente tú estás acá en este planeta y tienes 75.000 años terrestres para evolucionar. Sí, ahorita cuando hablaban del final de los tiempos y los 25.196 años que tiene un ciclo de la precesión de los equinoccios, un espíritu cuando se encarna para experimentar esta realidad y volver al Padre tiene 75.000 años para hacerlo, ¿sí? Si en esos 75.000 años no lo logra, pues no importa, toda la eternidad tiene para volver a hacer las pruebas necesarias y volver a tener los aprendizajes que corresponden. Pero esta época se llama el final de los tiempos porque se están cumpliendo muchos de esos 75.000 años terrestres para evolucionar, que a nivel de la otra realidad pues no es nada. Entonces no hay afán. Si quieres seguir teniendo experiencia, si quieres seguir viniendo a aprender al planeta, puedes hacerlo cuantas veces quiera hasta que realmente puedas evolucionar. Nosotros somos privilegiados entre 5.000 espíritus que están concursando para venir a este planeta, porque es un planeta de experimentación para aprender. O sea, aquí se aprende por la experimentación, es la única forma de aprender verdaderamente. Tú has sido escogido entre 5.000, por eso es que es importante que hagas lo mejor por tu paso en este planeta. Por eso es que cuando algunas personas me dicen que no quieren vivir más, yo les digo: oye, pero si fuiste escogida entre 5.000 espíritus, te dieron la oportunidad, otros no pudieron tener la oportunidad y tú fuiste favorecido estando aquí en este planeta, entonces hay que aprovecharlo. Es un planeta de pruebas y desafíos. Si uno viene acá es para tener pruebas, para evolucionar, y desafíos para superar. Hay otros planetas que son solo de disfrute, planetas tranquilos, que tienen otra connotación, pero este es un planeta de aprendizaje y específicamente de una densidad dura, baja, y específicamente es para que el espíritu aprenda y vuelva al Padre e incorpore esa sabiduría en su conocimiento. Entonces, ¿para qué estás acá? Seguramente estás para cumplir una misión. Puede que tú ya la hayas descubierto, puede que no, pero aquí estás por un objetivo específico, ¿cierto? Cuando veíamos la vez pasada la sesión de civilización de historia extraterrestre capítulo 1, veíamos que cuando se hizo el acuerdo, digamos, entre la raza de los liranos y los reptiles, digámoslos así, y los Elohim, en la creación de ese ser que tuviera, pues, se moviera por el planeta Tierra, se hizo un acuerdo, y era que el ser tenía una conexión especial para acceder a la luz, o sea, acceder a la conciencia. Pero a su vez, como los reptilianos estaban gobernando el planeta, también tenía un cerebro reptil, de manera que tenía algo del componente reptiliano. Pueden ir al capítulo anterior para que lo vean en detalle. Entonces, si ustedes miran acá el cerebro, ¿cierto? El cerebro realmente no guarda los pensamientos, y eso es necesario aclararlo, ¿sí? El cerebro es una interfase para conectarse con espacios del campo cuántico donde están esos pensamientos que yo manejo. Entonces, el cerebro no guarda nada, ni los pensamientos, ni la historia. Es como una interfase para conectarse con el campo cuántico. Es como el televisor no guarda nada, no guarda ningún programa. Cuando yo lo prendo, simplemente es una interfase para conectarse con los programas que están en el aire, y de esa manera funciona. Entonces, dentro de él hay un cerebro reptil, que ustedes lo ven acá, ¿cierto? Que es el cerebro que nos hace responder siempre desde el instinto, ¿sí? Desde sobrevivir. Es el cerebro que nos hace aquí como que reaccionar, tener una reacción animal y defendernos. Y el grupo reptiliano, de reptiles que controlan este planeta, encontraron que la mejor manera de controlar, digámoslo así, la humanidad no era ni peleando ni con guerras, sino utilizando los componentes de ese cerebro reptiliano que lleva a las reacciones animales del ser humano.
Pero los seres de luz, digamos así, los liranos y los Elohim, que también estuvieron en nuestra creación, apostaron por algo que tenemos dentro de nuestra estructura de ADN que nos permite trascender como todo ese miedo, toda esa angustia y conectarnos con realidades superiores y llegar a ser mucho más superiores y más evolucionados que aquellas razas que gobiernan el planeta como son los reptiles. Entonces le apostaron a eso. Lógicamente con una condición, ellos no pueden interferir, es decir, si no hay una iniciativa nuestra para evolucionar, no está permitido interferir. Nadie puede hacer evolucionar a otra persona, simplemente le puede mostrar el camino, ¿sí? No le puede decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, sino mostrarle un camino, pero el trabajo es individual. No hay manera de hacérselo a otra persona. El acompañamiento es simplemente mostrarle una manera de hacerlo para que cada uno tome su propio camino. Entonces hay dos caminos: o seguimos enfocados en el cerebro reptil, que es el que manejamos tradicionalmente, defenderse, atacar, pelear, discutir, luchar por las cosas, tener miedo, angustia, temor, preocuparse por las finanzas, el dinero, porque sí, porque no, porque voy a morir, no voy a morir, por lo que está pasando en el país, en el planeta, en la vida, porque me tengo que comprar otro carro nuevo, porque el crédito no me lo aprobaron. Todas esas cosas son componentes de la estructura reptiliana de control, ¿sí? Entonces, ¿se pueden trascender? Sí, pero solamente cuando haya un llamado interior, que es a lo que le apostaron esos seres superiores, donde dijeron, le apostamos a eso porque el ser humano puede salir. Como los reptiles saben que nosotros, si nos conectamos con esa energía interior, ¿cierto?, podemos trascender las limitaciones. Entonces se enfocan en ¿qué? En una conquista desde adentro, así se llama este módulo. No van a pelear, sino nos van a conquistar desde adentro con esta conexión de cerebro reptil, donde nos obligan a estar en bajas vibraciones, con miedo, con rabia, con celos, con angustia, con temor, con preocupación, con necesidad de adquirir cosas, de ser mejor que el otro, de competir, de ser el que sobresale. Todos estos son comportamientos reptilianos. Pues ¿por qué? Porque estamos en un planeta que es controlado en este nivel dimensional por los reptiles, pero que también tiene un espacio para poder salir a una conexión con la luz, pero depende de nuestro nivel de evolución, ¿cierto? Entonces imagínense que este es su cerebro, recuerden que no guarda pensamientos. Entonces cuando alguien tiene un infarto cerebral, lo que hace es que pierde la manera de traer esos pensamientos y expresarlos, pero no pierde su conciencia, la conciencia sigue. Y muchas personas que han estado en estado de coma lo pueden manifestar y decir, no, yo seguía pensando, yo seguía viendo las cosas, sino que no las podía expresar, porque en el cerebro no hay nada, es la interfase que conecta con el espacio cuántico. Si ustedes ven aquí, dentro de esta primera esfera está lo que hacemos tradicionalmente. ¿Cuáles son las preocupaciones nuestras en este mundo? La salud, ¿cierto? Eso es una preocupación muy grande y lo podemos hacer desde una visión que estamos muy saludables, o tener miedo a estarnos saludables, y ese miedo nos baja la vibración y nos lleva a un comportamiento de reptil donde seguramente vamos a manifestar eso en el espacio cuántico. La carrera, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Soy el mejor? ¿O puedo darle un enfoque? Es una carrera para servir, para ayudar, que es un enfoque de un nivel superior al nivel reptiliano y es un nivel de servicio. Los amigos, entonces los puedo tener de todas las connotaciones, amigos que me hacen crecer o que me llevan a las pasiones más bajas, por decirlo así. La familia es otro componente fundamental en el que nos movemos en esta realidad. El dinero lo llaman el mecanismo de control reptiliano más efectivo, porque este es tal vez el que tiene la mayor energía de control. Quítale a alguien el dinero y a pesar de lo que diga, pues a todos nos quitan el dinero y nos vamos a preocupar, estresar, bajar la vibración, no poder estar tranquilos. Entonces se llama eso lo llaman el mecanismo de control, desde la parte reptiliana. Los sueños, cuando soñamos vamos a otros espacios del espacio cuántico, pero soñamos de acuerdo con el nivel de vibración que tenemos. El amor también nos preocupa y siempre nos movemos en eso, ¿cierto? Tener lo mismo. Y si nuestro cerebro no trata de experimentar nuevos espacios en el campo cuántico, siempre vamos a vivir en la misma realidad, en la rutina, haciendo lo mismo siempre.
¿Cuál es la manera de acceder a espacios cuánticos diferentes? Haciendo nuevas conexiones como ustedes ven acá. ¿Cómo se hace una nueva conexión? Experimentando cosas nuevas y diferentes, arriesgándose, ¿sí? Por ejemplo, aprendiendo a tocar un instrumento musical. Esto hace una diferencia muy grande. Leyendo un libro, arriesgándose a viajar a otro sitio, a hacer cosas que nunca has hecho, a salir de tu zona de confort. Eso hace que el cerebro genere nuevas conexiones en el espacio cuántico donde hay otras posibilidades, ¿sí? Cuando tú manejas siempre las mismas conexiones, pues tu vida va a ser igual. Como decía Albert Einstein, si quieres obtener resultados diferentes, haz algo diferente. Cuando tú te arriesgas a aprender cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, arriesgarte a hacer cosas diferentes, aprender cosas diferentes, empiezas a tener conexiones diferentes en el espacio cuántico y a habilitar que tu cerebro llegue a esas conexiones y nuevas experiencias, ¿sí? Y esa es la manera de acceder a espacios más grandes del espacio cuántico. Pero recuerda, el cerebro no tiene nada dentro, es simplemente una interfaz de conexión. Y nuestra tarea es arriesgarnos todos los días para generar nuevas oportunidades, nuevos amigos, nuevos desafíos, nuevas experiencias, ¿cierto? Y poder experimentar nuevos espacios del campo cuántico y nuevas realidades alternativas para mejorar la que estamos viviendo. ¿Qué pasa con los que estamos acá en esta realidad de tercera dimensión, que es un planeta reptiliano? ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque fue creado por la luz y tiene un componente reptiliano, en ese momento los reptilianos gobiernan el planeta. Y los seres de luz no pueden interferir, digámoslo así, o esos extraterrestres benévolos, a no ser que uno lo pida o se conecte con ellos. Por eso es que los reptiles se enfocan tanto en que uno no pueda conectar, en estar siempre preocupado, siempre todo es malo. Si ustedes ven un noticiero, por ejemplo, el COVID, le dicen se murieron tantos hoy. Se murieron, no sé, 200, que es lamentable, pero nunca dice el noticiero, hoy se recuperaron 700.000 personas del COVID. Siempre está por el lado negativo. Cuando hay un invierno no dice que bueno, llegó el invierno porque el agua se necesita. Llegó el invierno, se espera un desastre terrible, concepto reptiliano. Cuando llega el verano no dice qué bonito llegó el verano, ¿cierto? Si no llegó el verano, se esperan unas sequías terribles, porque ese es el modelo reptiliano, siempre vibrar en el miedo, la preocupación y la angustia. Y todos los medios que están acá son reptilianos, la televisión, todo, y es para mantenernos en esa vibración. ¿Con qué objetivo? Que no la puedas subir, porque si la puedas subir, si la subes te das cuenta de quién eres tú y sales de ese control. Pero pues para eso hay que ser valiente, ¿no? Y yo apenas pues estoy practicándolo. El 95% de los pensamientos que yo tengo no me pertenecen. Eso es importante saberlo. Porque son pensamientos con lo que yo me sintonizo del entorno. Entonces recuerden que mi cerebro simplemente se sintoniza. Entonces cuando llega un pensamiento, el 95% de las veces no es mío. Es lo que piensa la comunidad donde vivo, el grupo donde me muevo, ¿cierto? Y tengo más de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 95% yo creo que son míos, pero no son míos, ¿cierto? Y hay una cosa particular de ese componente del cerebro, es que no distingue la realidad de la virtualidad. Es decir, si yo estoy viviendo aquí, que estoy con mi esposa y estoy dándole un beso porque estoy expresándole cariño, eso para mí es real, para el cerebro también. Pero si yo cierro los ojos, estoy de viaje y me imagino dándole un beso a mi esposa, para el cerebro va a ser lo mismo que si yo lo hiciera presencialmente. ¿Por qué? Porque él no diferencia la realidad de la virtualidad, porque ese es el poder del ser humano, la creación desde el pensamiento. Entonces, todo lo que yo piense para el cerebro es realidad. Si yo pienso que algo va a pasar, para el cerebro es realidad. Y lo manifiesta en una conexión en el espacio cuántico. Si yo tengo miedo de algo, para el cerebro es realidad ese miedo y lo hace realidad en el espacio cuántico. Por eso es tan importante cuando dicen ¿qué es lo que más quiere hacer para crecer espiritualmente? Vigile sus pensamientos y esté atento. Pero bueno, eso es una tarea bien desafiante. Yo les recomiendo el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, para que empiecen por ahí, lo lean detenidamente unas 3 o 4 veces para que lo puedan entender, pero para estar en el presente. Cuando uno está viviendo en el pasado de lo que le pasó o el futuro, lo que va a ser,
se pierde el presente, entonces se desconecta de sentir los pensamientos. Entonces solo viviendo en el presente está uno sintonizado. Al día siguiente mantengo el 90% de los mismos pensamientos. Entonces fíjense ese ciclo en el que estamos. Y estamos rodeados en el mismo esquema, las mismas personas, los mismos grupos, y ahí nos vamos a mover siempre, ¿cierto? Y eso aprovechan, digamos, estas razas que nos controlan, los reptiles, porque saben que ahí nos vamos a mover. Si generan un campo de los mismos pensamientos de angustia, temor, ahí vamos a estar moviéndonos siempre y nunca vamos a salir. No vamos a despertar nunca el potencial que tenemos adentro y con el cual fuimos creados. Repasando la vez pasada, entonces habíamos visto ya que en Lemuria, que inicialmente era de los reptiles, posteriormente cuando los reptiles acabaron con Lira, con las Pléyades, ellos vinieron, un grupo de humanos rescataron, quitaron a los reptiles de Lemuria, ¿cierto? Se instalaron ellos, posteriormente los reptiles hundieron Lemuria, pero vamos a hablar de la etapa de Lemuria donde estuvieron estas civilizaciones de luz y muy avanzadas que siempre han estado presentes. Nosotros creemos que somos los dueños del planeta, pero aquí somos unos visitantes. El planeta tiene millones y billones de años. Y aquí hay muchísimas razas, hasta extraterrestres. Hasta el año, creo que hace 2 años, habían descubiertas, solamente identificadas 62. Pero ahora hay miles. Hay como billones de planetas habitados y por habitar con condiciones iguales al de la Tierra. Y nosotros somos tan egoicos que pensamos que somos los únicos y que es el único planeta. Entonces digamos que llegaron a Lemuria y esa civilización que llegó a Lemuria pues era una civilización más o menos de esos años de antigüedad. Eran habitantes de Lira, de Sirio A, todos benévolos, de las Pléyades, dos planetas que llaman Taygeta y Merope, de la Osa Menor y también de Nibiru y Butes, ¿cierto? De esos planetas venían todas esas civilizaciones muy avanzadas y por eso Lemuria se reconoce como un foco de mucho avance espiritual y por ende el avance espiritual da el avance científico. Cuando hay avance espiritual hay todo, hay prosperidad, abundancia, eres el mejor sin quererlo, o sea, cuando tú no compites por ser el mejor, necesariamente vas a ser el mejor. Pero el concepto reptiliano es diferente, es competir, es estar por encima del otro, es ganarle. Entonces Lemuria era diferente. Lemuria era una espiritualidad como de comprensión, de compartir con los demás, ¿cierto? Y la vida en Lemuria era una vida de disfrute, ¿cierto? De todo el mundo aprendiendo cosas, de nuestro cerebro creciendo más porque habíamos empleado nuestra conexión con el campo cuántico. Y era una particularidad, éramos de cerebro femenino, ¿cierto? Entonces, el cerebro, acuérdense que tiene un lóbulo izquierdo y uno derecho. El izquierdo conecta con la parte derecha del cuerpo y el derecho con la parte izquierda. El cerebro izquierdo, ¿cierto? Es un cerebro racional, es más un cerebro, no es que todos los que seamos cerebro derecho somos reptilianos, sino es un cerebro de pensar en lo lógico, de controlar. El cerebro derecho es un cerebro femenino que es intuitivo, es sentir las cosas, sentir las intuiciones, y estos lemurianos eran cerebro femenino. Esto quiere decir que no por ser hombre eres cerebro derecho o cerebro masculino. Tú puedes ser un hombre con un componente espiritual, con una percepción de la intuición muy avanzada, entonces tienes un cerebro femenino basado en la intuición. Y asimismo hay mujeres, porque no todas tienen cerebro femenino, que son controladoras, que tienen un comportamiento más racional, más controlador, y siendo mujeres son cerebro masculino, o sea, cerebro izquierdo. Estos lemurianos eran cerebro derecho, ¿cierto? Y pues uno siempre en todo ciclo evolutivo cuando va a reencarnar el planeta decide si es masculino o femenino, la experiencia que quiera tener. En particular desde el diciembre 21 del 2012 entró a nivel planetario una era que se llama la era de Acuario. Tal como el signo de Acuario es una era de experimentar, de estar basados en el amor, de servir, de comprender, diferente a la era que venía anterior, pues que era una era de mucho sufrimiento, de mucho trabajo físico. Esta es una era de conexión, o sea, es un nacimiento del planeta en esta era. Ese era el significado del diciembre 21 del 2012, no se acababa el mundo sino era un cambio de era.
y ahora las cosas se manifiestan más rápidos y hay más oportunidad para manifestar eso interior que nos dieron en nuestra creación, la conexión con nosotros mismos. Bueno, la Atlántida, después que desaparece Lemuria, recuerden que cuando se acaba Lemuria, muchas de esas civilizaciones avanzadas crearon la Atlántida, ¿cierto? Otras migraron hacia diferentes sitios del planeta. El lago Titicaca, que es un sitio espectacular de conexión porque están esas civilizaciones. El monte Shasta en los Estados Unidos, no he tenido el privilegio de visitarlo, pero también es un sitio de conexión benévola de civilizaciones extraterrestres avanzadas. El Tíbet, México con los mayas, América Central, todo eso, el Perú aquí con los incas, en Colombia donde yo vivo particularmente con los muiscas, con todos esos pueblos de tanta sabiduría que vienen de esos habitantes inicialmente de Lemuria, la Atlántida, ¿cierto? Cuando hay un evento de cambio de polos, pues más el problema que ellos tenían con los reptiles, pues hay un hundimiento de la Atlántida, ¿cierto? Se hunde la Atlántida y pues básicamente todos se reubican en diferentes sitios. Entonces les voy a contar un poco de cómo funciona el modelo de conciencia del ser humano para que ustedes lo conozcan y tengan la comprensión con esta conferencia que estoy haciendo. Lo que ustedes ven acá es el modelo de conciencia. Este triangulito de aquí es la raíz, aquí está el ojo izquierdo y el ojo derecho. Entonces uno puede ser un cerebro masculino lógico o un cerebro femenino que es más vivencial, vive la experiencia. Y todo eso está basado en un concepto que por ahora les voy a mencionar que se llama geometría sagrada, ¿sí? Y está relacionado con los sólidos platónicos que seguramente ustedes investigarán. Y pues estar en un sólido platónico, seguramente cuando han ido a un médico bioenergético, él les pone esos triangulitos y figuras porque son equilibrantes, son sólidos platónicos. Entonces, cuando uno nace, uno tiene que identificar si es cerebro izquierdo o derecho o si tiene un componente de los dos y en qué medida, ¿cierto? El masculino es más controlador, más racional, seguramente un cerebro masculino no estará viendo esta conferencia, y el cerebro femenino es más intuitivo, más vivencial, más centrado en la experiencia, y realmente eso es lo que se necesita para tener un avance espiritual. Entonces en la isla de la Atlántida, digamos que ellos vivían en ese momento en armonía, ¿cierto? Y tenían una escuela de misterios que se llama la Escuela de Misterios de Nakal. Eran seres que eran inmortales, que podían vivir miles de años, tal como lo expresa en la Biblia. Y en esa época habían solo 3 personas que se movían por toda la isla de Udal, que era en la Atlántida, que era Tom, que era el padre de Tol el Atlante, que después fue Ernest Trismegisto, después fue Krishna, y dicen que después se encarnó en Jesús el Cristo para mostrar la manera de hacer una transformación. Entonces, ¿qué pasa en la Atlántida cuando era la isla de Udal? Pues se formó como una especie de árbol de la vida de las personas que de acuerdo con el nivel de conciencia vivían en cada uno de los nodos del árbol de la vida. Esto se los cuento, no se preocupen si no lo entienden, y se enfundó vida en ese árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, si yo era muy cerebro izquierdo, tenía que vivir en este nodo, si era cerebro derecho por aquí, si tenía una combinación de algo por aquí y por acá, y digamos que así se infundó vida y así vivían en la Atlántida. Ese era el mecanismo de vivir que ellos utilizaban. Y pues construyeron sus ciudades rojas en círculos rojos y negros, y tiene un certificado importante de la conciencia que son como los saltos de trascendencia en los niveles de conciencia que son importantes tener en cuenta. Pero ¿qué pasa en ese momento en la Atlántida? Cuando se ocupan en la isla Udal estos espacios para vivir, ya me voy a volver acá, uno de ellos queda libre. Digamos que aquí todos estuvieron manejados por los atlantes, y cuando uno de estos queda libre, una civilización del futuro, bueno, realmente fueron dos quedaron libres, 2 rueditas de estas nadie estaba habitando. Entonces 2 civilizaciones del futuro sintieron la energía y dijeron vamos a ir allá a vivir. Uno eran los hebreos que pidieron permiso, es una civilización muy avanzada, de mucha sabiduría, y de alguna manera vinieron en servicio aquí a ayudar al planeta. Y los otros lo llamaban así los marcianos, porque estaban habitando en ese momento en parte de Marte, y no pidieron permiso, digamos que invadieron, llegaron acá sin pedir permiso,
y empezaron, y eran puro cerebro lógico, eran puro cerebro izquierdo, y empezaron a llevar a todo el mundo a sacarlo del cerebro intuitivo al cerebro lógico. Entonces las facultades se empiezan a perder, como la conexión con el corazón, el amor incondicional, se empiezan a perder, más que estos marcianos no pidieron permiso y llegaron y se instalaron. ¿Cómo es una tecnología de cerebro derecho? Por ejemplo, como cuando yo estaba pequeño, seguramente los que son muy jóvenes no reconocen este personaje, que era Mr. Spock. Entonces, cuando uno se vuelve de cerebro derecho, si tiene siddhis o dones, por ejemplo, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, cuando uno se vuelve de cerebro derecho, esos dones se empiezan a perder, ¿sí? Esto quiere decir que una persona que sea cerebro derecho, lógico, racional, yo creo que prácticamente imposible que puede llegar a ser telepatía, clariaudiencia, clarividencia. Entonces, cuando los atlantes empiezan a vivir con esa civilización, todos empiezan a perder esos dones y empiezan a establecerse las tecnologías de cerebro izquierdo. Hoy en nuestro planeta vivimos con puras tecnologías de cerebro izquierdo, mírenlas acá. Esta es una, el celular otro, y entonces esto es cerebro izquierdo, totalmente racional, inteligencia artificial. Si yo propendiera por usar mi conexión de cerebro derecho, ¿cierto? Perdón, del cerebro, sí, derecho, que es el intuitivo, seguramente no tendría que usar esto, sino usaría la telepatía, la clariaudiencia, la clarividencia, y así hacían los atlantes, pero como empezaron a darles esto, digámoslo así, para hacer la analogía con lo que pasa ahora, pues uno empieza a disfrutar esto y se olvida de trabajar la semilla que tiene adentro, ¿cierto? Entonces, cuando los atlantes se dan cuenta que los iban a destruir, los que estaban en conciencia dijeron, esto tiene que pasar, no vamos a hacer nada, simplemente con lo que está pasando se va a destruir la civilización. Entonces, después de que cae la Atlántida, se crea el ser humano, como vimos la vez pasada. ¿Qué hacen los reptiles? Los reptiles son muy avanzados tecnológicamente, muchísimo. Son los líderes de la inteligencia artificial, ¿sí? Ellos tienen un computador cuántico que controla toda la realidad. Esta es una realidad simulada. Si ustedes miran a Elon Musk, el de Tesla, en una entrevista pueden poner en YouTube Elon Musk en realidad simulada, y él dice que está 99.99% seguro que esta es una realidad simulada. Y para eso yo los voy a invitar a que ustedes vean la película Matrix, en la primera, la número 1, y por favor entiéndanla. Y miren si quieren tomarse, cuál de las dos píldoras quieren tomarse. Aquí yo les estoy ofreciendo una, entonces cuando vean Matrix van a entender lo que yo les digo. Entonces los reptilianos lo que hacen, establecen una rejilla de control sobre el planeta. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos conectarnos con la luz. Por eso se llama planeta prisión. ¿Y desde dónde se manipula eso? Desde el cerebro reptil, desde el miedo, la angustia. Entonces esa conexión solo se logra, por ejemplo, con la conciencia, la oración, la meditación, no la religiosidad, la oración. Puede uno acceder a esa conciencia de luz, que es cuando dice, uy, algo bonito, me conecté. Mientras tanto, esa rejilla no permite ese nivel de conciencia, y lo que hace es mantenernos en niveles bajos de vibración, ¿cierto? E inducir esos estados bajos de conciencia, de miedo, angustia, temor, competir, soy el mejor, esto no sirve, el otro, el de al lado tampoco, preocupación por el dinero, por las finanzas, cada día comprar y comprar más cosas, y tener más y más propiedades, y acaparar, aunque tenga, preocuparme por las cosas, dejar mi salud en las cosas externas. Todo eso es una parte reptiliana, ¿cierto? Entonces, esta red que hoy existe, pues no nos permite hacer una conexión con los seres de luz, digámoslo así, con los extraterrestres benévolos, a no ser que hagamos un trabajo interior. Por eso todo depende de nosotros. Nadie nos va a decir, venga, yo lo siento aquí y le voy a decir cómo salir de esta rejilla y conectarse con la luz para poder salir del control y evolucionar. No se puede hacer. Y lo que sí hace esta rejilla es inducir los bajos estados de vibración, de miedo, angustia. ¿Qué pasó con las civilizaciones en nuestro sistema? Entonces, fíjense, esta es una biosfera que le gusta a muchas civilizaciones, en particular los primeros que llegaron, como aparece aquí abajo, fueron los draconianos, de alfa draconianos, los Siácar, así se llaman, ¿cierto?
Y pues acá siguen llevando después más civilizaciones, también los reptilianos se establecen en Siácar, en Arizona, establecen allá, los oriones que también se establecen en China, los capellanos, que es otra civilización extraterrestre en el sur de Chile, los liranos o los veganos en África, Nigeria, Libia, lo que era el jardín del Edén, de ahí viene la raza humana, ¿cierto? Los casiopeos en África y Argelia, ahí están los años que hacen que se instalaron. Los Nibiru en Egipto, el Cairo, al igual que los Butes también se establecieron allá. Los Oriones también en Australia, ¿cierto? Los liranos en España, lo que es el País Vasco, o sea, los liranos son los creadores. Los Oriones también Venezuela y Brasil también están allá. Digamos que los de ascendencia humana son liranos, veganos, y bueno, los otros son razas diferentes. Los reptiles son los Siácar, y es más o menos hace muchos años como fueron bajando diferentes civilizaciones aquí al planeta. Estas civilizaciones, muchas viven entre nosotros, o sea, están acá entre nosotros, ustedes no las identifican o no las identificamos. Otras viven bajo tierra, ¿cierto? Y son muchas, llevan muchos años, el planeta realmente es de ellos, nosotros somos por consenso los habitantes de este planeta, y aunque nos creemos los dueños del mundo, no lo somos. Y algunas de estas civilizaciones protegen de que no dañemos el planeta, de que no lo acabemos, ¿cierto? Y pues cuando por ejemplo hay un tema atómico, ellos salen, y es cuando se ven naves patrullando, porque controlan que no se acabe esta biosfera. Pero también hay libre albedrío para hacer lo que queramos sobre la superficie del planeta. Pero debajo del planeta hay redes, como conectamos, hay tecnología muy avanzada que conecta todas las partes del planeta. Debajo del mar hay túneles que conectan rápidamente de un lugar a otro del planeta, ¿cierto? Aquí en la Antártica ya hay una civilización muy avanzada que vive, se conecta con cualquier sitio del planeta en segundos. Bueno, hay muchas cosas que son realidad, el viaje en el tiempo, la teletransportación, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en estas sesiones. Lemuria está ubicada como en este sitio, por ejemplo, un sitio que quiero ir es esta isla, la isla de Pascua en Chile. Es una isla que tiene vestigios de esa civilización lemuriana, ¿cierto? Entonces vale la pena visitarla. Digamos que allá en Lemuria vivían estas razas que aparecen acá, los lirianos, los de Sirio A, los pleiadianos, los de la Osa Menor, los de Nibiru, todas civilizaciones benévolas. Y la Atlántida está en lo que es pues hoy como el Triángulo de las Bermudas, ahí está ubicada la Atlántida. Y pues lógicamente también eran civilizaciones de luz, pleiadianos, de un sistema que se llama Aldebarán, Antariano, Hades, Sagitario y los andromedanos, ¿sí? Los andromedanos últimamente están conectando mucho aquí con el planeta y enviando mucha información. Y pues los que ya sabemos que son los Siácar, los draconianos, que esos definitivamente muchos viven sobre tierra, debajo de tierra, perdón, y otros se mimetizan y pasean entre nosotros porque pueden cambiar su forma y pueden estar entre nosotros. Además, pues casi que todos los gobiernos del mundo están controlados por esta casta draconiana que no se desgasta gobernando, sino tiene presidentes, líderes, etcétera, y así controlan el planeta. Entonces, ¿qué pasa en los niveles de conciencia donde nosotros nos estamos moviendo ahorita? El de abajo, el primero es la tercera dimensión, este es donde vivimos. Y hay una cuarta dimensión que es el nivel astral, que es donde vamos cuando dormimos o cuando soñamos, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de ese nivel. Y en la quinta dimensión hacia arriba es cuando hacemos un trabajo de conciencia, cuando hacemos oración o meditación. Mientras tanto, nosotros nos movemos en la tercera dimensión o en la cuarta dimensión, en los niveles del bajo astral, ¿sí? En esos niveles, el control, como está acá, es de los reptilianos. En lo que es tercera dimensión y cuarta dimensión, si yo hago una cuarta dimensión, si me acuesto con preocupaciones, con miedos, voy a conectarme al bajo astral, donde pues no voy a soñar, porque esa realidad es dominada por los draconianos, por los reptilianos. Entonces, la única manera de subir a una quinta dimensión hacia arriba es haciendo un trabajo de conciencia, que permite que
sobrepasar esa rejilla de protección que pusieron los reptilianos y conectarse con la luz. Mientras tanto nos vamos a seguir moviendo acá y es muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí ellos te dan todo lo que quieras, casa, carro, beca, posesiones, ¿sí? Ahí te mueves pues con los desafíos, preocupaciones, pero aunque estén ellos acá, el diseño del planeta es perfecto porque es de aprendizaje. Entonces todas esas pruebas hay que pasarlas. ¿Cuándo sale uno de pasar las pruebas? Cuando decide por voluntad propia empezar a conectarse con quinta, sexta, séptima dimensión hacia arriba. Si estás viendo esta conferencia es porque ya decidiste de alguna manera hacer esa conexión, ¿sí? Mientras tanto, pues vamos a seguir ahí en esa realidad. Estos son los centros energéticos del ser humano. Muladhara está en el coxis, en el perineo, que es en los hombres es entre el ano y los testículos, y en la mujer entre el ano y la vagina, es un punto de conexión, y están todos los diferentes chakras con sus colores, cada uno está asociado a unos órganos, y cada uno, si se abre, hay un flujo de energía. Si un chakra de estos se bloquea, se desbalancea lo que son la parte de cada uno de estos órganos y uno se enferma. Entonces, por eso hay ejercicios de balanceo de chakras. Y en particular, el más importante que nos diferencia de los reptiles es este que se llama Anahata, que es de color verde esmeralda, que es el del corazón, ¿sí? Los reptiles o las personas con concepción reptiliana no tienen este chakra. Voy a dar un ejemplo. Un político, por ejemplo, adolece este chakra, pero sí tiene muy desarrollado el quinto, que es el Vishuddha, que es el poder de la palabra. Es el chakra que le permite a uno expresar. Entonces, por eso tú ves que un político mueve masas, lleva gente, todo el mundo se va con él por los discursos, por la forma que habla, pero realmente está desconectado de su corazón, que es Anahata. Eso es un reptil. O sea, habla mucho, visualiza, te muestra que es un gran ser, un iluminado, pero finalmente está desconectado de su corazón. La diferencia nuestra es que tenemos la oportunidad de conectar con nuestro corazón. Cuando conectamos con este centro del corazón, que es el amor incondicional, esto activa una energía de abajo hacia arriba que se llama la energía Kundalini, que también es la energía que se puede activar con la sexualidad, una sexualidad bien llevada, y hace pues que todos los centros energéticos se abran. Una sexualidad bien llevada activa la Kundalini y abre todos los centros energéticos. Un proceso de meditación, de crecimiento espiritual los abre. Entonces, ¿qué pasa si eso sucede? Pues nos hacemos más esquivos para que los reptiles nos controlen, ¿cierto? Y nos empezamos a comunicar con esas civilizaciones de luz que están aquí escuchándonos y listos a ayudarnos. Entonces, no, acuérdense de este centro, Anahata, el centro del corazón, es el que nos permite esa conexión. Porque un reptil tiene desarrollado todos, pero la conexión con su corazón no la ha podido establecer. Por eso es que le llama tanto la atención que nosotros estemos acá y tengamos ese don. Pero pues la manera de controlarnos es en estos tres primeros chakras, ¿no? Que son estar en el mundo, vivir los del mundo, las relaciones, lo tradicional, la familia, todo lo que uno se mueve, el diario vivir, con los problemas, con los desafíos, con las preocupaciones. Cuando uno decide conectarse con el chakra del corazón Anahata, todo cambia y una nueva realidad empieza a surgir de ahí para arriba, para que lo tengan muy presente. Entonces, el control reptiliano se da en estos tres chakras de abajo. ¿Por qué? Porque es la realidad de la tercera dimensión. Es el casa, carro, beca, estar anclado en el planeta, la seguridad económica, y ahí ya no hice nada más. Y fíjense que en los países que todo el mundo logra una seguridad económica, o los actores que dicen que lo tuvieron todo económicamente, sufren de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque básicamente están desconectados de los niveles superiores de conciencia. Entonces, al principio todos creemos que el objetivo es enaltecer estos niveles de abajo que son esenciales, ¿no? Porque sobrevivir, las relaciones, la conexión con los demás, pero no nos podemos pasar toda la vida ahí. Cuando decidimos ir y saltar, pues entonces tenemos una visión diferente. Pero el control reptiliano va hasta ahí. Yo creo que el 85% de la población del mundo vive en estos primeros chakras, ¿sí? Y muy poquitos, exceptuando tú que estás viendo este video, empiezan a tener interés en subir y a despertar los 8 chakras superiores para ascender a diferentes niveles dimensionales superiores.
Entonces, ¿cómo se controlan estos chakras inferiores? Desde el miedo. Los reptilianos se apoyan en unas entidades no orgánicas de inteligencia artificial, así se llaman, que son los arcontes. Y los arcontes tienen una estrategia que es conquistar desde adentro. Por eso un arconte siempre promoverá el miedo, las peleas, la angustia, el temor. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Colombia es un paraíso para una entidad como arconte, porque todos los días se está viendo angustia, temor, miedo. ¿Cómo saldría uno de eso? Centrándose en su corazón, ¿sí? Y cambiando el enfoque de lo que está haciendo. Cuando yo me centro en mi corazón, me conecto con este chakra y salgo del control del arconte. Mientras tanto, el arconte se alimenta de mi energía, es decir, él se alimenta de la rabia que siento, de la angustia, del temor, y son unas entidades de inteligencia artificial que nos rodean a todos y que se alimentan de todos. O sea que el que diga que no tiene arcontes alrededor o egregores es mentiroso, porque cuando tenga un sentimiento de baja vibración, él va a estar ahí alimentándose de esa energía. ¿Cómo se sale de eso? Pues con un trabajo de conciencia, con meditación, oración, un trabajo espiritual. Podría desconectarme del control del arconte. Cuando yo hago un trabajo espiritual, el arconte va a tratar de evitarlo, de que yo no lo haga, me va a poner peros, me va a poner desafíos como enfermarme. ¿Sí ve? Es por eso que usted está haciendo que eso que se enferma vuelva a quedarse como está. Pero si yo logro aguantar, sobrepaso ese control y él ya se retira, ¿sí? O sea, no hace nada más, porque en el acuerdo está permitido que uno encuentre su camino y él se retira. ¿Cómo hacen el control? Como veíamos la vez pasada, a través de un grupo de humanos que se llaman los Illuminati, que controlan a los presidentes y gobernantes del mundo, el sistema financiero, los bancos, todo, la Reserva Federal, todo, y nos mantienen ahí controlados. Los reptilianos, que es la raza que yo les digo que habita en el planeta, y el proyecto nazi, que ellos específicamente hicieron desde 1930, desde antes, en la época cuando estaba Hitler, una alianza entre los nazis y los reptilianos. Los nazis fueron los primeros que tuvieron ovnis, ¿sí? Y hoy tienen ya máquinas muy desarrolladas. Muchos de los ovnis que tú ves en el cielo ya son humanos, no todos son de civilizaciones extraterrestres porque son de ingeniería inversa. Pero en el año 30 los nazis ya tenían ovnis porque hicieron una conexión con una raza de reptiles que les dieron esa tecnología a cambio de ciertos favores en la Tierra. ¿Y por qué los nazis tenían esa empatía con los reptiles? Porque era el proyecto de controlar el Aryan, ¿sí? El Aryan es una raza, los Aryan son unas razas extraterrestres no benévolas, que son de yo soy el mejor, yo compito, yo conquisto, y este era un poco el proyecto nazi, ¿cierto? Entonces, a través de una muchacha que se llama María Orsic, en el año 30 hicieron esa conexión con los reptiles, ellos les dieron tecnología, y en el año 30 los nazis ya tuvieron sus primeras naves ovnis, y eso lo vamos a contar en los siguientes capítulos de cómo se enfrenta la historia y cómo ustedes se van a dar cuenta que realmente los nazis no han desaparecido, y al contrario se fortalecieron. Ellos fueron los primeros que llegaron a la luna en el año 1942. Los reptilianos les permitieron establecer una base en la luna, el Comando de Operación Lunar, y posteriormente, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, que todos los nazis con el proyecto Paperclip pasaron de esta Alemania nazi a los Estados Unidos. En el año 62 ya habían bases de Estados Unidos en la luna. O sea que lo que ustedes ven ahorita, que el hombre que está viajando a la luna en un cohetico y que está mirando en Marte a ver cuándo llega, pues es una distracción, porque hace mucho hay gente en la luna y en Marte y en otros planetas. Bueno, pero entonces este enlace, los nazis con los reptilianos, fíjense que es lo que hace que haya una característica especial. Hay un libro que se llama El Cuarto Reich, del control que tomaron los nazis del planeta, y en particular Marte. Hay un libro que se llama Mars German, o sea, como la Alemania en Marte, algo así. Y este es un proyecto gobernado por los nazis. Pero por ahora vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, los arcontes, esos que están al lado, hay manera de evitarlos. ¿Cómo? Entrando en conciencia y no dejándose llevar a bajos estados de vibración, porque por ahí es por donde te cogen. Entonces,
nivelando sus chakras, intentando hacer un trabajo espiritual como lo que estás haciendo ahorita. Entonces fíjate, esta es una matriz de estados de vibración energética. Un día seguramente en cursos que hagamos la veremos más en profundidad. Y desde donde hay un control de arcontes y reptiles, ¿cierto? Que es una inteligencia artificial para mantenernos ¿qué? Asustados y sufriendo. Acá tenemos las vibraciones más oscuras que son vergüenza, culpa, apatía, tristeza y miedo, que es zona de oscuridad. Después viene el deseo, la rabia, el orgullo y el coraje, que es zona de penumbra. Pero ya con el coraje, como que comienza algo porque yo digo, quiero salir de eso, no quiero seguir sufriendo. Y el primero donde empieza la luz es la neutralidad. Por eso yo les digo que la neutralidad es el fundamento del amor incondicional. Si yo empiezo a ser neutral, a tener inteligencia emocional y no dejarme envolver ni llevar por las emociones, empiezo a generar voluntad, aceptación, razón y quedar en la luz y pues pasar a inefabilidad, paz, dicha, amor. Pero digamos que de penumbra de aquí para abajo, sobre todo acá de oscuridad, está el control de arconte y reptilianos, porque acá es donde se pueden alimentar. Entonces nuestro trabajo espiritual ¿hacia dónde va? Por lo menos llegar a neutralidad. Por lo menos, si no puedo neutralidad, estar en coraje, pero sobrepasar el deseo, la rabia, el orgullo, el miedo, la tristeza, la apatía, la culpa, la vergüenza, y poder vibrar en un nivel donde neutralidad, el arconte ya no pueda interferir con lo que yo hago, ¿sí? Entonces vamos a hablar de, antes de hablar de las civilizaciones que acompañan a los arcontes, vamos a hablar de las que nos están ayudando acá, de las civilizaciones benévolas, algunas identificadas hasta hoy. Esta raza intraterrestres viven dentro de la Tierra, se llaman los Anshar. Esta es una representante de los Anshar, son originarios del planeta Tierra. Ayudan a las personas de la superficie, ¿cierto? Enseñan sobre la historia antigua del planeta. Mucho de lo que yo les cuento acá lo tomé también de ellos, ¿cierto? Enseñan cómo ser un poco más longevos, a desarrollar las habilidades físicas, no para presumir, sino para evolucionar, ¿cierto? Y enfocados en proteger el medio ambiente, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado hoy en día? Que protegen el medio ambiente, que promueven la biodiversidad, mejoran la salud, ¿cierto? Y hacen que nosotros miremos y recuperemos la historia antigua de la humanidad, que es lo que estamos haciendo acá. Esta se llama Karim. Ellos tienen un servicio que todas las noches, si uno hace meditación, se conecta con ellos y lo ayudan, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer, esto se llama Karim, lo pueden hacer sin ningún miedo y están en servicio y siguen siendo de cuarta dimensión, pero son benévolos. O sea, la cuarta dimensión hacia abajo son reptiles y a los niveles de arriba de la cuarta dimensión, que es el astral, están ellos. Viven dentro de la Tierra, son muy avanzados tecnológicamente y sus naves que circulan en el aire se llaman la flota plateada. Rara vez se dejan ver de los seres humanos, pero es posible que tú hayas visto una nave de ellos que se llame la flota plateada. Estos también son intraterrestres, se llaman los Maya, el de la izquierda. Ellos, al igual que ellos, ya trascendieron esta realidad, trascendieron el control reptiliano y nos están ayudando a trascenderlo a nosotros. A la derecha están viendo un salón de estos Anshar, donde todas las noches ellos en servicio se acuestan en estas esferas a escuchar a las personas que quieran conectarse con ellos y a brindarles ayuda. Por eso cuando yo hacía meditaciones les decía que en los sueños se conecten para que puedan recibir información de estos seres que están ayudando, que ya trascendieron la tercera dimensión, ya trascendieron el control reptiliano y nos van a ayudar a conectarnos. Esta fotico que tengo acá, que ustedes ven como de un pájaro, son los aviares azules, que son de sexta dimensión. Son los que están ayudando muchísimo ahorita en el planeta, con los que me identifico totalmente. He tenido experiencias con ellos y bueno, después hablaremos de ellos. Pero por las noches es una buena manera de conectarse, por eso es la importancia de conectarse, de dormirse en benevolencia, de dormirse tranquilo y sin rencores. Los solarianos son de Venus, Marte y Saturno, ayudan a evolucionar la conciencia, ¿cierto? No les gustan las tecnologías militares, aconsejan a los líderes políticos aunque ellos no se dejen, ayudan a que tengamos nuevas tecnologías para beneficio de la humanidad, muchas veces gratis, ¿cierto?
tienen un respeto por todas las formas de vida, los animales, etcétera. Los perros, por ejemplo, son animales de quinta dimensión, los gatos son de cuarta dimensión. El perro es más amoroso, el gato también, pero a su manera, pero el perro es amor incondicional, el que sea. El gato es un poco más independiente, fue traído por los atlantes desde Egipto, eran protectores de los faraones, y un gato tiene una labor protectora porque ve el bajo astral de la cuarta dimensión y nos defiende y absorbe esa energía. Por eso, llévate un gato, 1 o 2 o 3 gatos para tu casa. ¿Cuál es el resultado detrás de los solarianos? Pues promueven el abandono de la guerra, el que el medio ambiente se mantenga, la biodiversidad, nuevas tecnologías, ayudan al despertar espiritual, ¿cierto? Y ayudan con los extraterrestres no benévolos, nos ayudan a nosotros a que nos protejamos de ellos. ¿Cómo se logra esa conexión? Cuando sobrepasemos esa rejilla que pusieron los reptilianos, cuando lo hagamos en conciencia. Los extraterrestres de Alpha Centauris, los voy a llamar ahora civilización avanzada, son enfermos por la paz, promueven la paz, la justicia social, los derechos humanos, el uso responsable de la tecnología, no como lo hacemos ahora, y pues el resultado es que haya justicia social, no como la entendemos ahora de pelear por todo y acabarnos entre nosotros, derechos humanos sin libertad, zonas de paz, y bueno, y tener un desarrollo sostenible. Esas son la civilización de Alpha Centauris, que también está presente aquí en el planeta. Los liranos, que ya hablamos de ellos la vez pasada, es donde divulgan la historia de sus razas, ¿cierto? Entienden al ser humano, ¿cierto? Miran los potenciales dentro de cada uno de nosotros, y todas esas civilizaciones uno se conecta solamente en conciencia, y si ellos consideran que uno está preparado, porque uno dirá, entonces ¿por qué no se aparecen? Porque no estás preparado. Pero si tú empiezas a hacer un trabajo en conciencia, vas a poder conectarte con ellos y simplemente pruébalo. Los de la estrella Vega, que son veganos, no tienen nada que ver con que sean vegetarianos, divulgan también la historia de la raza, motivan al ser humano, promueven la justicia social, vienen del IRA, y pues son, digamos, que nosotros descendemos de ellos, y son los que de ellos tenemos esa semilla dentro que nos permite evolucionar y ser muy avanzados espiritualmente y conectar nuevamente con la fuente. Los pleiadianos, que son muy especiales, ¿cierto? Ayudan a la humanidad, hacen conferencias, hacen cosas, entregan información para que cada uno busque su camino y mire por dónde toma, qué camino toma, ¿cierto? Lo importante es servir. Un pleiadiano sirve, son los derechos humanos, ¿cierto? La evolución de la conciencia. Hay también algo que se llama ejercicios pleiadianos de meditación, están en YouTube, entonces con ellos se puede hacer conexión con ellos. Los prociones, ¿cierto? Ellos nos ayudan a resistir contra las razas extraterrestres, desarrollan la conciencia multidimensional en nosotros, que no solo es esta realidad, sino muchas realidades. Nos envían imágenes mentales para prevenir el control mental de los reptilianos malévolos. O sea, acá realmente, ¿cómo controlan los reptiles? Control mental. ¿Sí? Cuando ustedes ven una persona que era muy tranquila y cogió un arma y mató a todo el mundo en un colegio, y la mamá dice, pero es que él era lo más de bueno, tiene razón, es un evento de control mental, ¿cierto? Porque ellos son muy fuertes mentalmente. ¿Cómo evita uno el control mental? Estando en conciencia, ¿sí? Fundamentado en el amor incondicional, es la única forma de hacerlo. Entonces ellos envían información de muchas maneras, y bueno, hay que aprender a escucharlos, y son benévolos. Los de Tau Cetians, ¿cierto? También ayudan a protegernos contra las razas extraterrestres, contra el control mental, muestran las cosas que están funcionando mal, ¿cierto? Pero no desde una visión de pelear, de reprocharnos a nosotros mismos. Nos desprograman de ese control mental y nos permiten ver nuevas opciones o nuevas cosas que experimentar. Los andromedanos, una raza muy especial, ¿cierto? Que están muy cercanos a la Tierra, donde entregan muchas herramientas de innovación para la humanidad, para educarnos en nuevos enfoques de la vida, y se comunican por unos mensajes que son los círculos de las cosechas, los crop circles, que les voy a mostrar más adelante, ¿cierto? ¿Qué es el resultado? Hoy que tengamos unos niños que son niños cristal, niños índigo, que nunca habían nacido en el planeta, y son niños muy especiales porque nunca habían nacido acá y vienen en misión de ayuda.
Seguramente los hijos de muchos de nosotros son niños índigo y niños cristal, porque son diferentes a todos, salen con unas cosas porque son seres de mucha conciencia, les aterra mucho este planeta y lo que hacemos nosotros pues es diagnosticarlos como hiperactivos y ponerles medicamentos cuando su naturaleza es de ayuda, de servicio. Entonces debemos tener eso muy presente como padres, ¿cierto? Para que esos niños que vienen a ayudarnos, esos integrantes de la familia, les pongamos mucha atención y les demos todo el apoyo y los ayudemos a estar en este planeta tan complicado. Si están en un colegio que no es el adecuado, cámbienlo, no los mediquen, entiéndanlos. Miren, lo importante no es terminar el bachillerato en 11 años, eso es carreta, ¿sí? Es más bien acompañar uno a sus hijos y aprender de ellos, porque ellos están para que nosotros aprendamos de ellos. Ellos no tienen casi nada que aprender de nosotros, solo mostrarnos un camino. Entonces, acompañémoslos. No nos pongamos del lado de la medicación, de que es hiperactivo, sino veámoslos de otra forma. Y acá hay diferentes tipos de razas sirianas que seguramente ustedes van a decir, y qué locura, la raza leónica, ¿cierto? La raza, unos parecidos a los gatos, a los perros también, hay una raza bien importante de eso, ¿cierto? Y son razas que pelean por el medio ambiente, que enfrentan esas razas que no son benévolas, de extraterrestres, ¿cierto? Y que están trabajando en una nueva malla de energía para que los seres de la Tierra le demos nuestra conciencia, y ahorita les muestro cuál es ella. Entonces todos esos seres están acá presentes, se materializan en esta dimensión a voluntad, pero si nosotros nos comunicamos con ellos, no se escuchan, ¿cierto? Este libro se lo recomiendo, El hombre que susurraba los sumitas, de JJ Benítez. Le recomiendo todo lo de JJ Benítez, todo, especialmente Caballo de Troya. Tienen que leerse ese libro en esta reencarnación. Entonces lean este libro para que vean esa conexión que él hizo con esos extraterrestres que se llamaban humitas, los mensajes que enviaron y la información que entregaron, que es bien importante. Esto se los dejo de tarea para que lo vean. Los arturianos, totalmente amorosos, promueven muchos valores espirituales con tecnología avanzada, asistencia a los sistemas planetarios, también se comunican por los círculos de las cosechas, y ellos tienen pues un gobierno que está muy pendiente de la Tierra. Recuerda que por los reptilianos estamos en un planeta prisión y apenas estamos empezando a salir. Entonces ellos nos ayudan bastante y están junto a nosotros. ¿Cómo se comunican estos seres de luz, por ejemplo, en particular arturianos y andromedanos, con estos crop circles que aparecen en Inglaterra? Estos dibujos, este terreno tendrá 1 hectárea, ¿cierto? Desde el año 60 aparecieron en Australia, después en el 80 han aparecido más de 10 figuras, en una noche aparecen, en horas. En la próxima sesión les muestro un video de cómo se construye uno de esos. Es en los campos de trigo en Inglaterra. Espero pueda asistir. Si alguien de Inglaterra está viendo esto en el mundo, creo que es una ciudad que se llama, no me acuerdo, Yorkshire o algo así, en Inglaterra, y ahí la gente los ve en las noches, ¿sí? Y creo que uno puede ir a visitarlos. Son los crop circles, los círculos de las cosechas, y son mensajes, y muchos tienen mensajes muy profundos. Espero algún día ir allá y visitarlos, ¿cierto? Glastonbury también salen varios. Hay algunos en Estados Unidos y otros en México, muchos en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra es un país donde está mucho el control reptiliano, el control financiero. Los bancos al frente tienen dragones, es un culto al dragón, al reptil. Por eso se envían muchos mensajes allá para que la gente despierte. La gente allá es mucho cerebro lógico, racional, no comparte. Entonces es como un despertar en esos países. Siempre se forman de madrugada y en 2 minutos, y son tan complejos como esto. Han hecho investigaciones de cómo se forman y si fue intervención humana, y ninguno de esos ha sido intervención humana. Entonces ténganlos presentes, aquí vamos a hablar de ellos, pero si quieren investigar, pongan crop circles en YouTube y miren toda la información que hay. Acá yo les estoy mostrando un camino porque esto es muchísima información. Vamos a ver toda la que podamos, pero ustedes también investiguen por su parte para que se den cuenta. Hoy actualmente esas razas de luz crearon una red de conciencia crística. ¿Para qué? Para poder salir de esa raza que pusieron, ¿qué? Los reptiles. Entonces ya hay una oportunidad.
Esa red de conciencia crística está ubicada a 96 kilómetros de distancia y solo nos podemos conectar a ella desde el amor incondicional, desde este campo del corazón. Por eso es que por allá en Instagram y en Facebook yo puse algo que se llama coherencia cardíaca, donde dice que el campo del corazón es 5.000 veces más fuerte que el cerebro. Entonces, para empezar a conectarte con la red de conciencia crística, deja de decirle a todo el mundo, piense, y más bien, siente. Ese es el camino para conectarse con la red de conciencia y es el amor incondicional. Acá a la derecha, un símbolo que permite conectar con esa red lo puso primero Leonardo da Vinci, que es el canon de Vitruvio de geometría sagrada, y haciendo unos ejercicios de geometría sagrada que espero algún día podamos ver de Leonardo da Vinci, el Merkaba, y puede uno activar la conexión con el campo de conciencia crística, pero también se puede hacer en meditación. Objetivo, conectar con ese campo. ¿Para qué? Para recibir información de esas civilizaciones de luz benévolas y empezar a salir del control de los extraterrestres que no son benévolos, ¿sí? Entonces, creo que esta es la última. Sí, bueno. Entonces, con este campo de red de conciencia crística que está a 96 kilómetros, los voy a dejar ahí. Hay una meditación que conecta con ese campo que se llama la fase de unidad. Espero también mostrárselas, enseñárselas, pero vamos despacio, ¿sí? No se afanen, porque vamos despacio y procesen toda esta información que yo sé que es mucha, pero sobre todo investiguenla y nos vemos en la próxima sesión. Acabo de cumplir 1 hora, me pasé, pero era necesario. Un abrazo a todos, muchas bendiciones y Dios los bendiga.